Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de los impactos en las aguas. Y empezaremos por las zonas muertas marinas. Van más de 550 en el mundo y en esta gráfica están representados con esos cuadritos negros. Cada uno de ellos es una zona muerta marina. Y en estos lugares la biodiversidad se está perdiendo. Ello es debido a una problemática que ocurre a nivel de las tierras y esto tiene que ver con la forma en la que se están cultivando porque son los fertilizantes los que causan esta problemática. Ellos tienen nitratos y fosfatos. Cuando el agricultor pone dichos componentes en el suelo, las aguas lluvias o el agua de riego va a hacer que parte de estos compuestos se lixivien, o sea que con el agua se vayan, se filtren. ¿A dónde van a llegar? Pues a las aguas subterráneas, a los ríos, los lagos, los mares, los diferentes cuerpos de agua. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se va generando una acumulación de nitratos y fosfatos en las aguas. Estos en los cultivos se utilizan para que las plantas crezcan más, se desarrollen más. Por lo tanto, cuando llegan al agua, es casi como si las estuviésemos fertilizando y por lo tanto la población de algas aumenta y también la población de plantas acuáticas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay ecosistemas en los cuales incluso casi que deja de verse el agua porque la población de estos seres fotosintéticos aumenta drásticamente. A primera vista, ello parece positivo dado que estos organismos generan oxígeno. Sin embargo, estas cantidades son exageradas en la dinámica normal de dichos ecosistemas y por lo tanto hay un desequilibrio en estos lugares. Y por extraño que parezca, esto genera una disminución de oxígeno en las aguas que lleva a la biodiversidad de las mismas a la muerte. ¿Pero por qué? Resulta que las algas en crecimiento van a generar un aumento poblacional también del zooplancton que se alimenta de las mismas. Dichos organismos tienen que morir en un periodo generalmente corto, de unas semanas, y esta materia orgánica en descomposición, como es tan alta derivado de que hay tantas algas de las cuales alimentarse, genera un aumento poblacional de bacterias que hacen justamente ese proceso de descomposición. Estas bacterias se consumen el oxígeno en el proceso de respiración y por lo tanto o lo disminuyen o lo acaban y por lo tanto los peces y demás organismos vivos se quedan sin oxígeno. En el proceso de descomposición las bacterias también generan dióxido de carbono. Parte de estas moléculas se reaccionan con las moléculas de agua para dar origen a ácido carbónico. Y por tal razón, los océanos y las aguas se van poniendo cada vez más ácidas. Esto genera una problemática, por ejemplo, a nivel de los corales, porque disminuye su población. Todos los organismos que tienen conchas calcáreas tienen dificultades para obtener el carbonato de calcio de las aguas y por lo tanto se hacen más débiles sus conchas, sus esqueletos. Aquí vemos un ejemplo con un terópodo, un pequeño molusco que se ha puesto en una solución acuosa que tiene el nivel de acidez que es estimado tendrán las aguas oceánicas para el año 2100. El caparazón de este pequeño organismo se fue desintegrando con el tiempo, de tal manera que casi que se destruyó en un periodo de 45 días. Esto representa una gran problemática entonces para todos los animalitos que tienen conchas. Y estos son buena parte de los organismos marinos, los moluscos, muchos de los crustáceos, los corales, equinodermos. Todas las estructuras óseas tienen carbonato de calcio. Entonces representa una gran problemática para las cadenas tróficas, no solo de los océanos, sino también del mundo, porque en los ecosistemas terrestres buena parte de nosotros dependemos también de la biodiversidad marina. Entonces, esta acidez generada por el dióxido de carbono que generan las bacterias ayuda a la acidificación de las aguas. Sin embargo, es mucho mayor el efecto de acidificación que genera el dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera
por las diferentes actividades industriales y las actividades de generación de energía, porque parte de dichas moléculas que son emitidas a la atmósfera van a reaccionar con moléculas de agua dando origen a ácido carbónico. Este es uno de los orígenes de las lluvias ácidas, de tal forma que dichos componentes ácidos van a empezar a acumularse en los diferentes cuerpos de agua como el mar. Este factor, entonces, fomenta mucho más la acidez en los océanos que el proceso de eutrofización, a pesar de que este fenómeno de origen en los fertilizantes también colabora a que los mares sean progresivamente más ácidos.